El Señor les bendiga. A continuación, un testimonio, un poderoso testimonio de restauración. Nuestra hermanita vivía en unión libre con Él. Ella cuenta que juntos llegaron al Evangelio y que se bautizaron por el Evangelio. Desafortunadamente, en muchas iglesias, muchos pastores bautizan a las parejas y no les exigen como requisito que estén casados para ser bautizados. Primero se les debe exigir, se les debe pedir que se casen, porque ya casados ya no van a estar en pecado, ya no van a estar en fornicación. El problema es que los bautizan así, sin estar casados, ¿y qué pasa? Ya bautizados, vuelven a la fornicación, vuelven al pecado. Y esto es totalmente incorrecto. Por supuesto, mi hermanita y mi hermano pues no tuvieron la culpa de esto. Muchas veces es la falta de discernimiento de muchos pastores de no entender que tienen que pedirles el certificado de matrimonio para poderlos bautizar. Mi hermana pues nos cuenta con ciertos detalles qué pasó, qué sucedió en esta relación, cómo él, creyendo tener sus motivos para alejarse de ella, se aleja, luego se enreda con una mujer satanista, una mujer que lo manipula, una mujer que le dice que si él la dejaba a ella iba a atentar contra su propia vida. Incluso lo amenazaba a él con la muerte. Y nuestra hermana pues nos cuenta qué fue lo que sucedió. Menciona algunos lugares de allá de Argentina, ella es de Argentina. Menciona, por ejemplo, Rosario y me parece que algún lugar más por ahí. Y nos da la explicación de cómo fue que ella se paró en la brecha, de qué manera lo hizo. Y también menciona a hermanitas que la apoyaron en esta restauración, que la apoyaron en todo este proceso. Ella coloca algunos nombres ahí que yo les voy a poner, voy a tomar algunas capturas y lo vamos a colocar. Y lo más importante de todo, mis hermanas, es que el Señor le dio su milagro. Este hombre llegó y este hombre se casó con ella. Y ella me manda las fotografías para que yo las pueda publicar de su casamiento. Así que mi hermanita, mi hermanito, por favor, créale al Señor. Luche, pelee espiritualmente, porque el Señor le va a dar la victoria. Si usted no desmaya. Y algo muy importante, si usted está viviendo en unión libre y va a una iglesia cristiana y le están dando privilegio para servir al Señor, por favor, no tome ese privilegio. No lo tome. Si a su marido le están diciendo que sirva en la iglesia, aconséjele que no sirva, que no reciba privilegio para servir al Señor en la iglesia, porque estar en unión libre es estar en pecado, es estar en fornicación. Lamentablemente, la iglesia donde estuvo viendo a nuestra hermanita, pues no tenían claro esto, los bautizaron sin estar casados y luego a él le daban privilegio para servir. Esto no se debe hacer, porque no se puede tocar el altar del Señor con las manos sucias. No se puede. No se puede porque cuando se está en pecado tenemos las manos sucias. De igual manera, acá en Jael, en el liderazgo, no se puede servir si se está en pecado, en fornicación, en unión libre, etcétera. No se puede. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que este testimonio fortalezca poderosamente su fe. Escúchelo una y otra vez y compártalo. Bendiciones. Buenas tardes, Pastor Héctor, comunidad de Jael, a todas mis hermanitas, a todas las líderes, mis hermanitas miembros del ministerio, mis hermanos también. Aquí estoy presentándome ante Dios y ante los hombres en esta tarde
para glorificar el nombre del Señor a través de mi testimonio de restauración matrimonial y familiar. Aquí estoy, como dijo el Señor en su palabra, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y gracias al Señor Jesucristo es que obtuve la victoria, pues Él fue quien me condujo hasta el Ministerio Jael, como siempre digo, eternamente agradecida al Señor. Yo llegué al Ministerio Jael a través de YouTube, ya que yo estaba hacía unos meses, hacían más o menos casi 6 meses que yo estaba luchando por el alma de mi esposo y la restauración matrimonial y de mi hogar. Bueno, hermanitas, comienzo diciéndoles que mi esposo no era mi esposo ante Dios. Yo soy una mujer más grande que él. Yo tengo 56 años. Mi esposo ahora sí es mi esposo ante la ley de los hombres y ante la ley de Dios. Mi esposo tiene 34 años y yo 56, como les dije. Y esta relación comenzó hace más o menos, sí, fueron casi 10 años de relación, de idas y vueltas. Al comienzo, siempre por temas que yo era insegura, porque yo veía que él era menor que yo. Yo soy una mujer que tiene 4 hijos de mi pareja anterior, 4 hijos grandes ya, todos, gloria a Dios, hijos buenos, hijos que Dios me ha bendecido, pero yo nunca me había casado. Y yo vengo de un matrimonio de mis papás que fueron, también cometieron adulterio. Mi padre abandonó a mi mamá y bueno, entonces yo no creía en el matrimonio, si bien yo siempre fui católica y creía que el Señor estaba conmigo, hacía las cosas siempre, siempre a mi manera, ¿no? Y al hacer las cosas a mi manera, eh, no eran a la manera de Dios, entonces eh, llegamos juntos al Evangelio con mi esposo, llegamos juntos al Evangelio, nos bautizamos juntos hace casi 9 años ya, no, perdón, hace casi 7 años que llegamos juntos, porque nuestra relación, nos queríamos, nos amábamos, pero siempre teníamos inconvenientes. Y bueno, en el transcurso de mi relación y de mi vínculo tuvimos muchos inconvenientes. Nosotros llegamos a los pies del Señor, hicimos retiros juntos, pero hacíamos terapias también psicológicas, cada uno por su lado, pero nunca encontrábamos ese sustento, eso que nos da la palabra, ¿no? Que siempre queríamos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, y entonces nos apartábamos, hasta que, bueno, conocimos un ministerio, una congregación, y en ese momento, bueno, los dos nos entregamos a Dios. Mi esposo estuvo sirviendo mucho tiempo, yo era miembro, mi esposo servía, fue siervo de Dios, evangelista, consagrado y ungido en el altar. Ahí fue cuando se levantó el enemigo, luchamos, y bueno, ocurrió algo trágico en la familia de mi esposo, que hizo que él se le moviera toda la estantería espiritual. Su mente no lo podía asimilar, esa tragedia que ocurrió, y se apartó de los caminos del Señor. Yo seguía,
pero siempre siendo fiel, obediente en los diezmos, en las ofrendas, pero también mi fe estaba estancada, como que era nada más que ir a la iglesia, sí, íbamos todos los días, mi esposo servía, pero ya no era el primer amor. Entonces, en un momento, esto fue en el año 2000, fines del 2023, que ocurrió la tragedia en la familia de mi esposo, y ya veníamos llevándonos mal, ya venían los desencuentros, las faltas de respeto, la hostilidad, yo no hacía ayunos, me congregaba, pero era más congregarme, buscar la presencia de Dios en el templo, pero ya después cuando estaba en mi casa, sí, si bien alababa, bendecía, oraba, no era la búsqueda intensa que yo necesitaba, nacer de nuevo. Siempre buscaba eso, nacer de nuevo en el Espíritu Santo, ser sellada con el Espíritu Santo, el fuego de Dios, y no lo lograba, ¿no? Porque todavía no podía entregarme por completo. Y estaba en fornicación. Eso yo no lo podía ver aún, yo no lo quería ver. Dios ya me lo había mostrado, pero yo no lo quería ver. Y yo sabía que estaba en pecado, y con mi esposo habíamos hablado de casarnos, de unirnos en matrimonio, y bueno, ahí cuando estábamos hablando de eso sucedió la tragedia en la familia de mi esposo, y él tomó la decisión de separarse de mí. Eso ocurrió hace ya un año, fue el 7 de enero del 2024. Yo me sentí devastada, llegué a mi casa, ya mi esposo no estaba, me había dejado una nota que se había ido, que hagamos cada uno su vida, que íbamos a ser seguramente más felices con otra persona. Y yo quedé desconcertada, dolida, enojada, me enojé con Dios, me enojé con mi esposo, lo enfrenté, le dije cosas muy hirientes, yo siempre le decía cosas hirientes, yo era muy suelta de lengua, no me sujetaba a mi esposo, muy peleona, rencillosa, creaba discordia, también teníamos enemigos también espirituales que nos hacían la guerra, nosotros sabíamos todo eso y siempre nos protegía el Señor, por supuesto, pero no, Él quería, el Señor hizo todo esto, después lo comprendí que el propósito de Dios era entregarnos la tierra prometida y que Él tiene planes de bienestar y no de mal para nosotros. Esa era la promesa a la que yo me aferré y dije, bueno, Señor, indícame qué hacer. Señor, aquí estoy desorientada, otra vez sola. Bueno, mi esposo se fue a la casa de su mamá y debido a la tragedia que él había sufrido en su familia, yo establecí contacto cero con él. Y sin saber, sin conocer de lo del contacto cero, ¿no? Yo creía que era lo mejor para nosotros porque nos habíamos agredido mucho y, y en ese momento no era momento para buscar una reconciliación. Eh, asimismo, asimismo el Señor siempre me hablaba, me decía, me mostraba en oración. Yo empecé a buscar más de Dios, a meterme más con Dios, en la presencia de Dios, a buscar su Santo Espíritu, a orar de madrugada, a toda hora, estar en espíritu para poder encontrar las respuestas y le hice una promesa al Señor de que yo me iba a entregar a Él totalmente, que yo no iba a tener más pareja hasta que Él me mande ese hombre que Él pensaba que era el mejor hombre para mí, que sea un hombre de Dios. Y me aislé de todo, comencé a buscar más de Dios, como le digo, y ahí el Señor empezó a obrar y usó una sierva
a un miembro de la iglesia a la que yo concurro, porque yo le decía, Señor, si realmente este hombre es para mí, tú me llevaste a tu camino, a tus caminos, llegamos juntos, nos bautizamos juntos, Señor, que esto, dame esa señal que yo necesito. Bueno, la sierva me dijo cómo estaba mi situación con mi esposo, yo le comenté, me dice, no deje de pelear por su alma, no deje de pelear por su alma. Hermana, no deje de pelear por su alma, pelee por el alma de su esposo. Él es su esposo, él me decía todo lo que habían luchado para llegar a estar mejor. Usted no deje de luchar por él. Y esa fue la señal que fue en el templo que el Señor me dijo, pese a todo lo... Siempre hay gente que dice, no, deja que es loco, deja que esto, deja que aquello, no, ese hombre no te conviene. Entonces yo decidí cerrarle los oídos a toda la gente del mundo que me daba ese mensaje y decidí creer en el Dios Todopoderoso, que todo es posible para Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios, como el Señor le dijo a Marta. Así que yo me aferré a esa promesa y dije, yo voy a ver la gloria de Dios, voy a empezar a luchar por concretar un matrimonio en el altar con mi esposo. Empecé a visualizar mi matrimonio, empecé a orar, a hacer campañas, sacrificios espirituales, por supuesto, sacrificios materiales también, y a orar, ir a ayunos colectivos en mi congregación, vigilias, luchar. Eso empezó en más o menos mitad de febrero. Y el Señor me mostraba cómo el mismo Satanás, Dios lo reprenda, quería arrancar el corazón, el alma, tomar el alma de mi esposo, pero no podía por la intercesión mía y por supuesto porque el Señor tenía preparados grandes planes para nosotros y no iba a permitir que Satanás se salga con la suya y mi esposo, que había sido ungido en el altar como siervo, sea llevado por el camino de la perdición. Así que, bueno, yo un par de veces lo vi a mi esposo en la calle, pero él iba para un lado y yo para el otro. Yo vivo en una ciudad pequeña de muchos habitantes, pero es una ciudad en donde nos conocemos todos. Y aquí es donde el Señor empezó a obrar. Mi esposo no se había ido porque estaba con una mujer extraña, sino que se dio la situación de que él sufrió una tragedia emocional muy grande por la pérdida de un familiar en situación muy dolorosa, de repente. Y bueno, entonces mi esposo quedó como atormentado por esa situación y se alejó de los caminos del Señor y él lo decidió así, se alejó de mí. Y bueno, la gente que lo veía me decía que él no estaba bien, que no lo veían bien, que luche. Bueno, hasta que el Señor me mostró que tenía que luchar por la salvación del alma de mi esposo. Y yo le dije, Señor, yo sé, esa fue mi oración arrodillada ante el Padre, y le dije, Señor, yo sé la situación en la que está mi esposo. Si Él va a ser para mí, eso solo lo sabes tú. Lo que yo te pido es que no dejes que su alma se pierda, Señor. Si Él va a ser para mí, que su alma se salve. Y si Él no va a ser para mí, que su alma sea salva también, Señor. Te lo ruego, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Así yo hacía mi oración. En esos momentos de tanta angustia, de tanto dolor, yo me fui fortaleciendo en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo de Efesios 6:10. Yo me fortalecía en el Señor, me fortalecía. Empecé a hacer ayunos fuertes y de a poquito empecé y me concentré solo en enfocarme en el Señor. Y el Señor cada vez me pedía más y más de mí, y yo hacía vigilias, largas vigilias por las noches, orando, alabando,
adorando, orando mucho, haciendo mucha guerra espiritual, porque fue literalmente una gran guerra espiritual la que tuve que enfrentar, pero yo sabía que Jehová Sabaoth, rey y señor y capitán del ejército de Israel, estaba conmigo y peleaba por mí mis batallas. Yo estaba confiada en que el Señor lo iba a traer de vuelta. Y en esa búsqueda encontré el ministerio Escapa por tu Vida, el ministerio Jael. En el medio de toda esa búsqueda, un día, estando yo en el templo, me mandan mensajes y fotos. Yo tenía bloqueado a mi esposo de todos lados, ¿no? Los dos nos habíamos bloqueado. El Señor estaba trabajando conmigo y un día yo en el templo recibo unos mensajes antes de una reunión en el templo de alguien que me envía que mi esposo estaba con otra mujer, que esta mujer era satanista, Dios la reprenda, la mujer extraña, la ex extraña, como le digo yo, que estaba con mi esposo, pobre, una cara tan triste, su mirada, su sonrisa forzada, y ella, bueno, abrazada. Yo me largué a llorar. Ella puso en una relación con tal persona que era mi esposo. Bueno, lloré mucho ahí en el templo. Me ayudaron, me dijeron que busque mi salvación y que siga orando y que bloquee y que no mire para las cosas que hacía mi esposo, sino que mire hacia el Señor. En esa búsqueda yo ahí encontré el ministerio Jael, como estaba diciendo, y muy triste, un día salgo, antes de encontrar el ministerio Jael, ese día que yo descubrí que mi esposo estaba con otra mujer, yo atenté contra mi vida, inconscientemente, ¿no? Me alcoholicé y quedé en un estado que terminé, que una sierva pedía ayuda y terminé en el hospital. Y ese mismo día, el otro día de la intoxicación con alcohol, yo me fui a la costa del río, acá de mi ciudad, y el Señor trajo a mi mente el Salmo 121 y empecé a entonar: elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que creó el cielo y la tierra. Y ahí, ese fue el puntapié para que el Señor empiece a mostrarme el ministerio Jael, y empecé a hacer los decretos del pastor y empecé a ver que el pastor publicaba su número de teléfono y dije: ¿esto qué es? Y tuve la gracia de Dios que obró a mi favor, y el pastor, a las 2 semanas más o menos, que yo le envié 3 mensajes, le puse SOS como socorro. Le puse al pastor, por favor, inclúyame en el grupo de WhatsApp, que necesito apoyo espiritual para la restauración matrimonial. Bueno, en ese momento el pastor me incluyó en el grupo Jael, empecé a tener contacto con las hermanitas, empecé a participar de las plataformas, que hermanas, las plataformas son de gran bendición, de apoyo espiritual. Es el culto virtual que a mí me ayudó día y noche. Yo participaba de las plataformas, aprendí a usar el velo, consagrarme con el velo, con aceite consagrado siempre. Hice el ayuno del aceite en principios de junio, el ayuno del aceite, de los 7 días del aceite, y el ayuno de Esther. Bueno, mi esposo empezó a venir. Un día yo elevaba la oración y le decía: Señor, arranca todo obstáculo, quita todo obstáculo, que tus ángeles operen, Señor, en el camino de tinieblas que está mi esposo, que la luz del Señor Jesucristo ilumine el camino de vuelta hacia la vuelta al hogar y la vuelta a tu presencia, Señor, de mi esposo. Y mi esposo un día vino y me dice: yo no sé por qué estoy aquí, no sé por qué llegué, aquí estoy. Pero estaba muy confundido y con una falta de perdón muy grande, porque según él sentía que yo no lo había apoyado en ese momento en que él
había sufrido una pérdida muy grande, una tragedia familiar. Entonces, él tenía esa falta de perdón, el corazón endurecido para poder perdonarme. Pero él me decía que él quería estar conmigo, pero que había algo que no lo dejaba. Entonces yo empecé a luchar, el Señor me empezó a mostrar, empecé a hacer lucha de silicio, dormir en el piso, era pleno invierno, ponía una mantita y me acostaba en el piso, oraba, ayunaba, el Señor me revelaba por qué tenía que orar. Yo veía muy mal a mi esposo a veces venía, yo tuve intimidad con mi esposo, no seguí las indicaciones del pastor Héctor, del contacto cero en ese momento, y fue peor. Por eso les digo, hermanas, que no tengan intimidad con su esposo, que sigan las instrucciones que nos da el pastor Héctor, porque me tuvieron que hacer una liberación, porque en esas relaciones íntimas que yo tuve con mi esposo en ese momento, se me transfirieron los demonios, Dios los reprenda, que tenía la persona que estaba con él en ese momento. Ahí yo decidí cortar con él, hacer otra vez el contacto cero, y me fui a otra ciudad, un tiempo con mis hijos, que viven en otra ciudad, dos de mis hijos, y ahí pude hacer el ayuno del aceite, como les decía. Participé en una liberación que me hicieron ahí en esa ciudad de mi congregación, y nuevamente me santifiqué al Señor y dije: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. A las 2 semanas llegó el ayuno de Esther, yo hacía todos los decretos, casi todos los decretos me los hice, pastor, hermanitas, hice casi todos los decretos. Ahora ya les voy a dar más o menos una lista. El primero que hice, me acuerdo que fue el de la ramera, el de que me busque a mí, varios, el que lo mande al desierto. Después hice, que me dio mucho resultado, el decreto de segunda de Samuel, ya les digo, segunda de Samuel 13, 13, el de Amón y Tamar, la historia de Amón y Tamar, del hijo del rey David, que había aborrecido y había abusado de su hermana. Ese fue mucha bendición, ese trajo mucha bendición. El de repente de Dios, de Saulo, los hice, creo que son 3. La liberación de los cautivos, la de Filemón, la palabra de Filemón, yo siempre me anotaba la palabra, los escribía, los decretos, el del cerco de espinos, el de que me lleve como un sello en la frente, como una marca en el corazón, también creo que hay 2, el de las montañas de Jericó. Yo iba por mi fe y por lo que Dios me iba revelando que tenía que orar. El que quemó mucha de guerra espiritual, hice también los de las maldiciones generacionales, hice el de reprender a la serpiente, el de la maldición de Jotam, fue de gran bendición ese, lo hice varias veces. Yo me apartaba en el campo, me iba al campo, oraba en el monte, con mi velo, no me importaba, yo oraba en la calle, oraba en el transporte público, no me importaba, alababa al Señor, yo andaba, no importaba que me digan que estaba loca, yo oraba, me llevaba mi velo y oraba, me envolvía en el velo y oraba, en las plazas o donde sea, yo tenía conexión con el Espíritu Santo. Hice también el de renovarle la mente a los esposos, el del área de Broca, el lóbulo frontal, la red neuronal, que el Señor siempre trabaje en la mente de mi esposo para que él llegue a su presencia. Hice un voto en el altar con el Señor, de Ana, y el de los muros de Jericó. También fui por mi fe y cerqué con sal y aceite consagrado, aceite y sal consagrados en el altar por los siervos de mi congregación. Y bueno, lo hice y cerqué toda la casa de la mujer extraña, todo donde mi esposo andaba, cerqué todo eso con espinos, aceite consagrado por 3 días.
hice los muros de Jericó que rodeaban, caminé por esa zona que era muy peligrosa, me iba de madrugada, y siempre por mi fe, llovía porque era invierno acá, yo iba por mi fe, y nunca nadie tuve un problema, era como que yo era invisible a los ojos del mal. Así que, hermanas, las invito, ya le digo, a que siempre hagan los decretos con fe y limpien su corazón cada momento que tengan pensamientos, limpien su mente, su corazón con la sangre de Cristo, que tiene poder. Limpien su corazón, su alma, créanle a Dios. Dios me dio una promesa, la promesa que me dio el Señor, que es mi roca, mi ciudadela, mi libertador, de segunda de Samuel 22:2, y me dio la promesa de que yo iba a recuperar mi matrimonio. Una noche que yo estaba orando y pidiéndole a Dios que me dé palabra, que me dé una palabra, que me dé la confirmación de que mi esposo estaba listo para llegar. Yo le pedía que sea transformado, que su poder siempre el Señor le muestre todo, que le saque el velo, que lo aprendí con la hermanita Doris, todas las líderes, la hermanita Rosemary, la hermanita Guadalupe, la hermanita María oraba por mí, la hermanita Verónica, cuando yo estaba en Rosario, en medio del ayuno del aceite, cuando estaba en la ciudad donde viven mis hijos, eh, eh, me mandaron otras capturas diciéndome, mirá, está en una relación tu esposo, mirá, está en una relación con esta mujer no le hace bien. Dice, ¿por qué no lo buscás? No. Y yo ahí hablé, desesperada, le hablé al grupo Jael, me acuerdo, y me dijeron, la hermanita Verónica o la hermanita Rosemary, no me recuerdo quién era, oraron por mí, me dijeron así, textuales palabras, se levantó el enemigo porque la victoria está cerca. Cuando se levanta el enemigo es cuando más tenemos que doblar rodillas, ayunar y orar, porque la victoria está cerca, el enemigo está rabioso, Dios lo reprenda en el nombre de Jesús, cuando nosotros tenemos la victoria. Entonces les decía que Dios me dio la palabra de Isaías, que acá la marqué. Bueno, hice también el de las yeguas del faraón, hice todos los decretos que el pastor hizo durante el ayuno del aceite, el decreto de la tormenta, el decreto de los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de los ayunos del aceite, que fueron de gran bendición, de la creación, donde había tinieblas, se hizo la luz, y bueno, y el Señor me mostró para mi restauración, Isaías 42:16, que dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré, cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. En nombre de Jesús declaré esa palabra para mi vida, y después Isaías 42:17, serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios, porque esta mujer practicaba la brujería y bueno, había hecho amarres para controlar la voluntad de mi esposo. Mi esposo me decía que había algo que lo sujetaba, que no podía soltarla. Bueno, esta mujer, por más que hizo cosas, nada puede contra el todopoderoso Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, nuestro Jehová de los ejércitos. Esta mujer un día se fue a hacer sus cosas, ya mi esposo me había dicho que ella había intentado contra su vida y que lo estaba reteniendo en contra de su voluntad, que él se quería ir, pero que no podía porque no podía dejarla, porque temía que ella atente contra la propia vida de esa mujer extraña y contra la vida de él. Lo retenía así, con amenazas de que se iba a quitar la vida. Y bueno, una señora depresiva, la ex mujer extraña,
Yo oraba mucho por ella también y le pedía que Dios le mande un varón que sea soltero y que un hombre que realmente la lleve a los caminos de Dios, que le envíe siervos para que le hablen de Dios, porque ella y la mamá se dedican a esas actividades de las tinieblas. Y bueno, mi esposo, ya le digo, tenía el contacto cero, y en el momento en que yo más estaba enfocada en el Señor Jesús y ya lo había soltado mi esposo, porque me había costado soltar a mi esposo. Yo lo había entronado en mi corazón como primero, y después, a través del tiempo, de los decretos, de las enseñanzas del pastor Héctor y de las enseñanzas en las plataformas, yo aprendí que el Señor era quien realmente yo ya lo sabía, pero no lo había puesto en práctica. Y ahí el Señor me reveló que Él quería ser el primero en mi vida y que ahí me iba a restaurar primero a mí y después a mi esposo. Y nos iba a restaurar y me iba a dar el matrimonio que yo ya tanto anhelaba, y yo ya visualizaba en mi matrimonio cómo iba a ser, en el momento que iba a ser todo. Le puse fecha, lo escribí, hice un decreto que con la palabra de Dios, que yo me acuerdo que era, que también el pastor tiene un decreto que era basado en el Salmo que habla de la liberación del cautivo, de los cautivos. Y bueno, yo decía: Señor, tú vas a traer a mi esposo también hacía a las 12 de la medianoche la oración y la alabanza para romper cadenas, que se rompan las cárceles y las prisiones espirituales de oscuridad en las que estaba mi esposo a las 12 de la noche, como Paulo y Silas oraban. Así se iban a romper, como cuando ellos oraban y cantaban a Dios en la prisión en donde estaban, y el Señor produjo ese terremoto. Yo también le decía: Señor, produce ese terremoto espiritual en la vida de mi esposo, que se rompan las cadenas que lo atan a la extraña. Yo oraba, alababa, a veces me quedaba sin fuerzas, pero el Señor las renovaba, y gracias a su misericordia Él me dio la victoria, hermanas. Y luego empecé el ayuno de Esther. Fue una batalla tremenda el primer día del ayuno de Esther. Me atacó el cuerpo, porque yo hice uno que es muy fuerte, de liberación, de amarres, de brujerías, que tiene el pastor Héctor. Lo hice ese día, corté la cabeza de la serpiente, Dios lo reprenda, corté la cola de la serpiente. Hice todo lo que el pastor decía en el decreto. Tuve una descompostura muy grande. Fue una lucha, una guerra espiritual, hermanas, en los aires, que se levantó ese día. Y toda la noche esa fue muy fuerte, el primer día, la madrugada del ayuno de Esther. Pero yo estaba en mi fe, creyendo que el Señor iba a romper las cadenas, y mi matrimonio iba a ser restaurado. Pero yo ya no le decía al Señor para estar en fornicación de nuevo. Yo le decía que mi esposo venga con la firme convicción, Señor, de llevarme al altar y que vuelva a la presencia de Dios. Y así fue, hermanas. Ese día del ayuno de Esther, el segundo día, yo me dormití un rato con la plataforma, con las alabanzas, siempre en la computadora, en mi teléfono. Estaba yo dormitando vestida, y mi esposo me llamaba, y yo no quería atender. Hasta que, bueno, me empezó a mandar mensajes, que él se sentía atormentado, que él ya no podía estar ahí con esa señora, la extraña, y que él quería hablar conmigo. Que él se sentía atormentado, que él veía cosas, que él veía sombras, que él sabía que ahí lo habían ofrendado en sacrificio para los falsos ídolos, demonios, que
que había en esa casa que él estaba, esos ídolos de madera y piedra, que esa gente adoraba y que él no sabía cómo hacer, que él me necesitaba y necesitaba de Dios primeramente, y humillarse ante la presencia de Dios y pedirme perdón. Y bueno, vino, hermanas, en un estado muy, muy mal, ya no tenía trabajo, todo lo que había decretado y había declarado en la palabra, de los decretos que había hecho del pastor Héctor, literal, así me dijo mi esposo, escapé por mi vida. Yo le dije, vení, le dije yo. Vino a las 7 de la mañana, dice, no he podido dormir, hace 2 o 3 días que no duermo, no descanso, estoy atormentado. Lloraba mucho y ahí me habló, me pidió perdón y que él se quería casar conmigo si yo lo aceptaba y si no que él se iba a ir a otro país por ofertas laborales que él tenía de allá de un señor amigo que se había ido hace un tiempo, que había estado trabajando con él y se iba a ir a Europa, más precisamente a España, a trabajar porque él ya no quería seguir en esta ciudad. Si yo no aceptaba estar con él y casarme con él, él se iba a ir y bueno, que, que él me iba a entender si yo ya no quería estar más con él. Entonces yo le expliqué que yo estaba en un ayuno, que yo lo perdonaba, que yo ya lo había perdonado hace muchísimo tiempo, y él me dice, yo recién hoy, hace 2 horas, el Señor tocó mi corazón de piedra, y lo hizo carne, como yo oraba, y lo convirtió en un corazón de carne y liberó perdón sobre vos y sobre la situación que nos hizo que nos separáramos, y algo salió de mí y el Espíritu Santo me mostró todo lo que vos estabas haciendo, cómo orabas, yo sentía tus oraciones, las escuchaba, las podía escuchar, y el Señor me trajo hasta acá. Así que yo creo que si nosotros ponemos nuestro matrimonio, nos casamos y nos comprometemos en el altar, se van a abrir grandes puertas para nosotros, pero eso está en vos. Yo le dije que yo estaba en ese ayuno, que yo iba a mantenerlo al ayuno, que si él quería se podía quedar, podía dormir acá, pero que bueno, no íbamos a tener intimidad hasta que él no sea liberado. Yo le expliqué que yo tenía que estar orando y glorificando a mi Padre en este ayuno, que, que bueno, que íbamos a charlar cuando yo termine este ayuno, íbamos a ponernos de acuerdo, y así fue, hermanas. El Señor liberó a mi esposo de las garras de Satanás, Dios lo reprenda, gracias a que primero me enfoqué en buscar mi restauración personal, buscar de Dios primeramente para lograr mi restauración personal, y que esa mujer rencillosa, celosa, posesiva, esa mujer muera, y el mismo Señor Espíritu Santo, el último día del ayuno, luego de que yo entregué mi ayuno a las 12 de la noche y me acosté, recibí el sello del Espíritu Santo y la gloria de Dios se manifestó en mi vida. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el Señor, en su gran misericordia, comenzó a habitar dentro mío. Y mi casa, que es mi casa, mi corazón, ahora le pertenece a Él. Es su casa, esta casa es su casa. Y bendito y alabado sea nuestro Señor Jesús, que a través de la hermanita Alessandra, de la hermana Sarita, de la hermana María también, que me colaboraron mucho en las plataformas, me enseñaron a declarar palabras de vida y no de muerte, como yo declaraba, me enseñaron a poner candado a mi lengua, a tantas enseñanzas que el Ministerio Jael y el pastor Héctor y las hermanas trajeron a mi vida. No me quiero olvidar de ninguna, la hermana Ñurka, no me quiero olvidar de ninguna, todas las hermanas que pasaron todo este tiempo que yo estoy en la plataforma,
la verdad que fueron de gran bendición las enseñanzas, los decretos, las horas de vigilia, los ayunos. Costó mucho, pero el Señor es único y Él nos honra con su presencia. Y la presencia de Dios que habita en nuestros corazones es para siempre. Y nada, ningún hombre puede sacarnos esa presencia que nosotros llevamos a todos lados. Así fue como Dios restauró mi matrimonio. Al mes ya nos casamos en el registro civil de mi ciudad ante el juez. Y luego, en agosto, ya el Señor nos dio la bendición en el altar y hoy gozamos de un matrimonio que está en las manos de Dios. Hoy realmente estamos en las manos de Dios como Dios quería que estemos. Se ha hecho su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y la gloria de la segunda casa será mayor que la primera. Así, hermanitas, así es. El Señor honra a quienes le buscamos de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, a quienes lo amamos y lo colocamos en primer lugar. Y esto espero, Pastor Héctor, hermanas, que sea un testimonio de bendición, porque me ha costado grabarlo, el Pastor Héctor sabe toda la oposición que tuve para poder llegar a grabar esto, y mi esposo también quería dar su testimonio. En su momento él también lo dará, de cómo vivió él como pródigo y cómo llegó a nuestro hogar otra vez y cómo el Señor le tocó su corazón en el ayuno de Esther para que él suelte perdón sobre mí y todas las cosas negativas que el enemigo le había puesto en su corazón sobre mí fueron quemadas y destruidas por el poder, la fuerza y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanitas, como siempre, algunas ya me conocen de haber participado en las plataformas, siempre coloquen todo en manos de Dios. El Señor es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Se los puedo asegurar. Luego de que nosotros nos unimos en el altar, llegaron las grandes bendiciones, se le abrieron el campo laboral a mi esposo. Increíblemente Dios puso su mano en las finanzas de nuestro matrimonio. Ya somos una sola carne y lo que el hombre ha unido, lo que Dios ha unido, en el nombre de Jesús. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar, dice la palabra. Entonces, hermanas, aférrense a esa palabra, porque lo que Dios une, el hombre no lo separa, ni el mismo Satanás. Dios lo reprenda, que es un ángel caído. Nadie, ni nada puede contra el propósito que Dios tiene en nuestra vida y con nuestros matrimonios. Yo sé que el Señor tiene un propósito grande con nosotros, por eso tanta oposición, para lograr la restauración personal de cada uno, de mi esposo y mía. Y el Señor sigue obrando en mí, sigue obrando en mi esposo, para que juntos glorifiquemos al Señor. Pastor, hermanas, les agradezco infinitamente que ustedes me hayan guiado, me hayan sabido apoyar. El Señor puso palabras de consuelo, el Espíritu Santo siempre puso palabras de consuelo en cada hermana, palabra de Dios en cada líder, en cada hermana que me ha acompañado. Yo me acuerdo que yo recurrí a la hermanita Guadalupe Ponce en ese momento cuando llegó mi esposo, que necesitaba liberación. Ella me fue guiando también. Y si me olvido de alguna de las hermanas que tanto me apoyaron, le pido perdón a Dios primero y a ellas. La hermanita Marjorie, que en las madrugadas el Señor
la usaba grandemente, también como la hermanita Doris, para alentarme, para hacerme revelarme, ¿no? Los planes de Dios para mi restauración personal y para la restauración de mi hogar. Muchas, muchas gracias a todos. Desde Argentina, soy Anita y Ezequiel es mi esposo. En algún momento mi esposo también dará su testimonio. Él en estos momentos se encuentra trabajando de lo que él sentía, de lo que el Espíritu Santo, a pesar de que él estaba en el pecado, que él sabía y conocía la palabra, él sabía que estaba en pecado, pero cómo el Espíritu Santo le fue mostrando el camino de regreso a nuestro hogar y fue obrando a través de los decretos y oraciones que, que hacía yo a través del Pastor Héctor y las plataformas, que hermanas, les recomiendo, les sugiero, les aconsejo en el nombre del Señor Jesús que entren a plataforma, aunque sea una vez al día, las que están muy ocupadas, que están trabajando, que tienen hijos chicos. Entren en las plataformas, fortalezcanse en el Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nada, nada ni nadie cuando nosotros estamos aferradas al Señor puede quitarnos el gozo y la fortaleza. ¿Sí? No dejen de caminar, el camino angosto es duro, lleno de pruebas y obstáculos, pero nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Busquen la salvación de su alma, la salvación del alma de su cónyuge y luchen, luchen, luchen y vean también qué es lo que no pueden soltar, porque a mí me costó también soltar a mi esposo en las manos de Dios. Vean qué es lo que está impidiendo la restauración de nuestros matrimonios, porque la mayoría de las veces lo que impide la restauración de nuestros matrimonios y la restauración de nuestro hogar es lo que nosotros todavía no podemos entregar, porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra, muchos años de iglesia, muchos años de servir, pero si nosotros aún tenemos algo en nuestro corazón que todavía no nos fue revelado, pídanle al Espíritu Santo que les revele qué es lo que está contaminando el corazón, que todavía no nos permite que el cónyuge llegue, ¿sí? Y ese de repente de Dios, ese decreto del de repente, la maldición de Jotam, que lo lleve al desierto, que nos sueñe, que nos piense, el cerco de espinos, el colocar muros de fuego, el colocar el vallado, el colocar ángeles, ordenar a Dios. Él nos dice en su palabra que Él le ordena a los ángeles, ¿sí? Que estén a nuestro alrededor con espadas de fuego, ¿sí? Es así, es verdad, porque el Señor siempre, siempre está con nosotros, hermanas. Aún en la más absoluta oscuridad, aún en el valle de muerte que atravesemos, de sombras y de muerte, el Señor nos provee. Yo, hermanas, no tenía trabajo cuando estuve sola, tenía un trabajo de medio tiempo y el Señor siempre proveyó, hermanas, cuando estuve sola, siempre proveyó, hermanas. Así que las animo a que no pierdan la fe, no pierdan la fe, sean como Ana, que derramó su alma frente al Señor y el Señor le concedió su Samuel. La restauración familiar es nuestro Samuel, hermanas. Nuestra restauración personal es nuestro Samuel. El Señor habla con nosotros a través de su palabra. Busquen de Dios, alaben con salmos, con cánticos. En la alabanza, en medio de la alabanza, se cortan cadenas y se mueve el Espíritu Santo, hermanas. Dejen la vida vieja y piden a Dios el nuevo nacimiento, que Él las va a reconfortar y les va a dar la victoria. En el nombre de Jesús estamos en victoria. Gloria a Dios, aleluya. Padre Santo, gracias, gracias, gracias. Pastor Héctor, gracias, hermanas. Amén, gloria a Dios. Y lo que Dios a veces no hace en años, Él lo puede hacer en un segundo, en un segundo. Así que, hermanas, confíen en la palabra, hagan los decretos y aférrense a la palabra y hagan los decretos con fe. Amén, hermanas. Y me olvidaba, hermanas, les digo, como siempre, cuando
participo en las plataformas, que no bajen la guardia, no bajen la guardia, que sigan decretando, que sigan en ayuno, que sigan en oración cuando se concreta la restauración matrimonial, porque es cuando más tenemos que levantar nuestro clamor para que el Señor no permita que nada venga en contra de nuestro matrimonio. Tenemos que seguir clamando, seguir acudiendo a Dios, a nuestro Señor. Como Él dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, en la palabra de Mateo 11:28, porque hay momentos en que hay que estar muy atentos, porque hay que estar vigilando y orando, ser esas vírgenes prudentes, ¿sí? ¿Verdad? Así me lo ha dicho el Espíritu Santo para que yo les pase esta, esta, este consejo, esta sugerencia, que no dejen de vigilar aún cuando los esposos llegan a nuestro hogar, sigan y sirvan al Señor y sigan haciendo los decretos y oraciones, y colocando el cerco de espino, los muros de fuego, y decretando y haciendo las oraciones y siguiendo las enseñanzas del Ministerio Jael y participando de las plataformas. Aún así nuestros matrimonios ya han sido restaurados, porque no es fácil cuando el Señor restaura, hay que seguir parado en la brecha, hermanitas. Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que creó el cielo y la tierra. No dejará que mi pie vacile. El Señor es quien me guarda. No dormirá el guardián de Israel, pues Él es mi socorro. El Señor es quien me guarda, es mi sombra, mi derecha. Él guarda mi alma, me protege contra el mal. Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. El Señor es quien me guarda, es mi sombra, mi derecha. Él guarda mi alma, me protege contra el mal. Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Gloria a Dios.
Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, oh Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Decirlo de nuevo, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino.
Quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Vamos a cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz y adórale. Adora al Maestro, cántale a Él, adórale, bendícele. Jesús, a ti la gloria y el honor, para siempre solo a ti. Oh Señor, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo.